Muy buen mediodía, bienvenidos a todos nuevamente juntos, otro sábado aquí en la pantalla de Canal 7 para compartir InfoSalud, este programa que trata de informarte, de prevenirte, de ayudarte con todo lo que respecta a los temas sobre nosotros mismos, sobre nuestra salud y nuestro entorno. En el programa de hoy vamos a hablar de una afección que últimamente se trata mucho, se escucha mucho y poco se sabe quizás, como son los accidentes cerebrovasculares, que es el ACV, de qué se trata, cómo se previene, por qué este problema puede llegar a ser fatal para nosotros. Para eso nos juntamos con el doctor Torres, neurocirujano de la Clínica Pasteur, que él nos va a contar y nos va a informar y nos va a desasnar acerca de los ACV. ¿Qué son? ¿Cómo se previenen? ¿Qué consecuencias puede tener para un ser humano tener un accidente cerebrovascular? Bienvenidos a este InfoSalud de hoy. Muy bien, y como te lo habíamos dicho, estamos aquí en el sexto piso de Clínica Pasteur para hablar con el neurólogo, el doctor Hugo Torres. Bienvenido, Hugo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, una vez más en InfoSalud, esta vez para hablar de algo, como decíamos hace un ratito, de lo cual hay mucha información, pero quizás poco se ahonda en el tema. Y si le parece, podríamos empezar definiendo lo que es un accidente cerebrovascular. ¿De qué hablamos? Bien, hablamos de una patología muy frecuente. Que patología, es una patología, enfermedad, una entidad, ¿no? Que básicamente significa que hay una disfunción focal del sistema nervioso central. Esta disfunción lamentablemente puede ser reversible e irreversible, pero en el tiempo tenemos que tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible para que el paciente no vaya a la muerte o a las secuelas. Esta disfunción es abrupta, es aguda, hiperaguda, y creemos, ¿no?, que los tiempos son muy importantes y básicamente se producen porque una arteria cerebral sufre obstrucción, lo cual se llama isquemia, o una arteria cerebral sufre una ruptura de su pared, lo cual se llama hemorragia. Por ejemplo, a los 55 años los factores de las posibilidades de hacer un ACV se incrementan más o menos al doble y son más frecuentes en personas de sexo masculino que de sexo femenino. También debemos decir que esta patología se produce, una persona hace un ACV cada 4 o 5 minutos en nuestro país. Significa esto que si nuestra charla dura 20 minutos, en esos 20 minutos van a producirse 4 o 5 ACVs, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una patología muy frecuente y creo que tenemos que saber diagnosticarla, concientizar a nuestra gente, ¿no?, de algunos síntomas que se presentan para que acudan a una guardia o a un sanatorio. Y esta estadística que usted está hablando, que cada 20 minutos 4 personas, se fue incrementando a través de los años, por eso uno escucha más hablar de ACV, o años anteriores también la gente sufría de esto, pero eran menores las estadísticas. Claro, yo creería que sí, ¿no? En años anteriores la patología no era tan conocida y no disponíamos de los medios diagnósticos necesarios que tenemos actualmente, entonces seguramente que las cifras eran menores. Ahora estamos mucho más preparados, estamos concientizando a la gente, ¿no?, para que apenas tengan algunos síntomas precoces de inicio, acudan a una guardia. Y seguramente que la tecnología médica en este momento es mucho más avanzada de lo que podía ser hace 20 años atrás. Habló de síntomas, doctor. ¿Qué síntomas hay que prestar atención o tener en cuenta cuando la alarma interna suena? Efectivamente, ¿no? Yo creo que a las personas hay que enseñarles que apenas sientan, por ejemplo, una sensación de debilidad en cara, brazo, pierna, generalmente de un hemicuerpo, una mitad. Un trastorno de la sensibilidad igualmente en brazo, cara, pierna. Un trastorno visual, ¿no? Pérdida de visión en un ojo, o pérdida de visión en campos visuales, dificultad para hablar, para comprender, para comunicarse, para entender, algunos trastornos del equilibrio, de la coordinación, de la marcha, y finalmente una cefalea intensa, ¿no?, la peor cefalea de la vida que puede tener un paciente, que puede indicarnos de que puede haber una ruptura de una arteria intracerebral y una hemorragia cerebral. ¿Qué puede llevar a que esa vena, esa arteria de la cual estamos hablando se obstruya? ¿Puede llegar a ser un pico de estrés? ¿Puede llevar a ser, no sé, digo cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Una mala alimentación, tabaquismo, vida sedentaria, que ayuda a que esta arteria se tape y ocasione una ACV. Nosotros, de hecho, dentro de la medicina conocemos, ¿no?, que existen factores de riesgo para que una persona esté más predispuesta a hacer una ACV que otra. Creo que el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Creo que el paciente que el 85% de los ACVs seguramente que tienen como base o los pacientes han tenido hipertensión arterial. Felizmente la hipertensión arterial es un factor modificable. Entonces los factores de riesgo son modificables y no modificables. Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo. La diabetes misma, ¿no? La diabetes es otra enfermedad
también que predispone, ¿no?, hacia a que el paciente haga un ACV de tipo isquémico o infarto, algún tipo de trastornos cardíacos como la fibrilación auricular. Tú lo mencionaste, el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es importante, el alcoholismo, que también se ve mucho, ¿no?, el estrés. Perdón, habló de isquémico, defíname esa palabra. Doctor. La palabra isquemia significa que el flujo de sangre hacia una determinada zona del cerebro disminuye. Ajá. Entonces, al disminuir el flujo de sangre, llega en menos cantidad hacia una determinada zona, y esa zona, la cual debe estar irrigada adecuadamente, sufre por no tener oxígeno, principalmente, y nutrientes como la glucosa. Si esa isquemia permanece en el tiempo, o si esa isquemia es una obstrucción total de la arteria, de la luz del vaso, entramos a un infarto. Un infarto significa que las células que dependen de esa arteria a través del oxígeno y de la glucosa para sobrevivir, están muertas, ¿no? Y es una zona ya irreparable, es una zona que no la podemos tratar, ni siquiera podemos hacer algo para poder rehabilitar esa función. Si uno va en el camino, no en el torrente sanguíneo, podríamos decir, se encuentra con esta oclusión. Una oclusión arterial. ¿Cuál es el efecto que produce? ¿Es un derrame interno que se arma? ¿Qué lleva a una muerte cerebral? Los mecanismos son dos básicamente, ¿no? El de una arteria que se obstruye y deja de llevar nutrientes y oxígeno principalmente a una zona determinada del cerebro. Y el otro mecanismo básico es que la arteria sufre una ruptura, ¿no? Entonces la sangre igualmente no llega a una zona del parénquima cerebral y la sangre queda desparramada, ¿no?, derramada dentro del parénquima cerebral, lo cual se habla de una hemorragia, un hematoma intracerebral o hemorragia, y en el primer caso es una isquemia o un infarto cerebral. Ambos son catastróficos. Y como te decía, ¿no?, tenemos factores modificables y los no modificables. Un factor no modificable de riesgo que no es modificable, por ejemplo, la edad. ¿No? La edad se da en personas un poco más grandes, 55, 65, 70 años. Sí. Otro factor que no podemos modificar, básicamente, es el sexo, ¿no? Esta es una enfermedad, te he dicho, es una enfermedad más frecuente en varones que en mujeres. Y la genética. También podés disfrutar de una vida sexual plena. Dr. Héctor Sandoval, www.sexologianeuquen.com.ar. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud Total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Pasteur se expande para ofrecerte más y mejores servicios con sus nuevos consultorios externos ubicados en calle Rioja 113 y Roca 109, esquina Irigoyen de Neuquén Capital. Nuevas y modernas instalaciones para tu atención. Clínica Pasteur, siempre pensando en vos.